Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Portilla y el día de hoy estamos realizando este coloquio en conjunto con Ilustracencia para conversar acerca de cómo trabaja un ilustrador científico que se ha especializado en fauna marina. Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por haberse inscrito en la página web de Ilustraciencia y por haber enviado sus preguntas. En total hubo 104 personas inscritas, 312 preguntas en total, de las cuales yo hice una selección. Habían algunas preguntas que hablaban un poco de lo mismo, otras que estaban muy interesantes que no podía dejar pasar. Así que espero que esta selección de preguntas les ayude y les sirva para entender mejor cómo trabaja un ilustrador científico enfocado en las especies marinas. También les cuento que dentro de las personas que enviaron sus preguntas, hubo personas de Sudamérica, de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Perú. De Europa, personas de España, Austria, Francia, Polonia, Portugal y el Reino Unido. Y de Norteamérica hubo personas de Estados Unidos. O sea, es una gran diversidad de personas procedentes de varios países y yo estoy muy contento de que ustedes estén acá presentes escuchándome. Bueno, las preguntas las dividí en varios temas. Voy a comenzar hablando sobre las preguntas que hacen alusión a mi experiencia personal como ilustrador. Luego, algunas recomendaciones. Luego, preguntas relacionadas con los clientes y el campo laboral, con el proceso. Y finalmente, preguntas relacionadas con la conservación de ambientes marinos y cómo se relaciona esto con la ilustración científica. Entonces, la primera pregunta de Isabel Romero, de Estados Unidos, dice, ¿dónde te has formado y qué medios utilizas? Bueno, yo estudié biología marina en la Universidad de Valparaíso, en Chile. Me titulé en el año 2013 y una vez que salí de la universidad, o yo diría ya dentro de los últimos años, empecé a asistir a cursos de ilustración científica y a tomar los cursos y talleres que pudiera. Yo descubrí la ilustración científica estudiando biología marina, mirando los textos o las publicaciones que nosotros mismos usábamos para estudiar, eh, preguntándome quién hace estos dibujos, de dónde provienen, los hará una persona, los hará un software, una máquina. Y con el tiempo fui buscando más información, indagando hasta finalmente llegar a conocer lo que era la ilustración científica y empezar a tomar todos los cursos y talleres que hubieran disponibles. En esa época quizás no habían tantas ofertas como las hay hoy en día y por eso también busqué en diversas zonas. En Chile hice varios cursos de ilustración botánica que también me interesaba porque como venía del mundo marino quería aprender otras áreas. Eh, Aprendí a usar la acuarela, fui a Argentina. Ahí en Argentina llegué a La Plata, hice un curso de introducción a la ilustración científica en el Laboratorio de Ilustración Científica y Arte Naturalista Ernst Haeckel, a cargo de María Cristina Estivariz. Eso fue en el 2016. En el 2014 fui a Colombia también, hice un pequeño taller de ilustración de fauna con lápices de colores con Paula Romero y Emanuel Laverde. Ellos conforman Arte y Conservación, están en Bogotá. Y así es como fui realizando muchos cursos. También acá en la Universidad Católica de Santiago de Chile hay un certificado que es de ilustración botánica. También lo realicé. Eh, todos estos cursos o talleres me permitieron ir conociendo a más personas que están dentro del ámbito de la ilustración y también un poco ampliar la mirada, porque yo venía de un área científica, conocía más biólogos y gente dedicada a la ciencia, pero no tanto gente que provenga del arte o del diseño. Entonces eso yo creo que me enriqueció mucho. Y la otra pregunta, ¿qué medios utilizas? Eh, yo soy más bien de la idea de diversificar. Me gusta mucho mezclar, me gusta la técnica mixta, pero yo creo que en definitiva lo que define el medio que vamos a utilizar son las características de la especie o de lo que estemos ilustrando y el objetivo que tengamos de la ilustración. Muchas veces hay características que se van a ver mejor o que se pueden representar mejor con lápiz de color, otras con acuarela, por ejemplo, en el caso que trabajemos con color.
y así van variando. Yo creo que a veces usar un solo medio y basarnos y centrarnos solamente en ese medio puede que muchas veces nos cueste representar ciertas características. Juliette Bedrusians, de España, pregunta, ¿sus ilustraciones pueden servir para acompañar una publicación científica tipo artículo? Sí, totalmente. De hecho, ese es lo medular de las ilustraciones científicas. Las ilustraciones científicas están hechas para acompañar la información o para explicar de manera visual un texto científico o una información que solamente a través de ese texto sería difícil de comprender. Pero también las ilustraciones científicas pueden ir en publicaciones editoriales, por ejemplo, en libros, en guías de campo, en tablillas de identificación, eh, en diversos formatos. También se incluyen a veces, quizás ahí hay que definir un poco o se empieza como a mezclar con otras áreas, con ilustración naturalista, pero en proyectos de divulgación científica o de educación ambiental también existen ilustraciones relacionadas con explicar de manera visual un concepto. Tomás Soria, de España, pregunta, ¿qué opinas de la ilustración digital? Yo creo que la ilustración digital, sobre todo en la época en la que vivimos, donde lo digital está muy, muy en boga, es un medio que viene con mucha fuerza. Yo pienso que se necesita mucha destreza para hacer ilustraciones digitales, así como para hacer ilustraciones análogas. No es solo llegar y ponerse a trabajar con un tablet y todo es magia. Necesitamos conocer los programas, necesitamos tener también práctica en el dibujo y destreza en las artes. Eh, y también creo que la ilustración digital es un muy buen complemento con las ilustraciones análogas. A mí muchas veces hay características de las especies o de lo que estoy ilustrando que ha sido prácticamente imposible hacerlo mediante técnicas análogas y termino haciéndolo mediante técnicas digitales. Otra cosa relacionada con lo digital que no es tanto la ilustración digital, pero sí, por ejemplo, si trabajamos con un proceso análogo, siempre va a haber una parte de edición digital, ya sea al final de la ilustración, cuando escaneamos y cuando la procesamos en mi computador, en Photoshop, por ejemplo. Hay un momento en que vamos a ajustar los valores, que vamos a recortar el fondo y para eso necesitamos lo digital. Hoy en día yo creo que es imprescindible y que tenemos que adaptarnos a eso. Y las personas que trabajamos más con técnicas análogas tenemos que aprender sobre lo digital. María Silva de Chile nos pregunta, desde su experiencia, ¿cuáles serían las dificultades de la ilustración de fauna marina? Para mí, algo muy difícil, que a veces es más difícil, a veces no tanto, es la obtención de las muestras. A veces nos encargan una especie que está en lugares remotos, por ejemplo, en un archipiélago muy lejos y que solamente existen registros de un buque oceanográfico que pasó en el año 1800 y están las descripciones en el reporte de ese año. eh, y es difícil para nosotros llegar a ese lugar, acceder a esas especies o incluso conseguirnos una muestra. Yo creo que eso ha sido difícil y por eso siempre es importante ir como armando un puzzle, ir obteniendo o buscando información en todos los medios que estén disponibles, ya sea hablar con científicos, buscar referencias en internet o buscar las descripciones originales, buscar en los textos, etcétera. Laura Sánchez de España pregunta, desde su experiencia, ¿cuáles son las características más importantes a desarrollar para ser un buen ilustrador científico? Bueno, yo creo que lo primero es el conocimiento, es estudiar mucho lo que estamos haciendo hasta llegar a entenderlo, estudiar ya sea la estructura, la especie, el comportamiento, sus relaciones ecológicas, etcétera. También necesitamos tener destreza artística, práctica en el dibujo, en la pintura, tener finalmente aptitudes artísticas, pero también es muy importante la colaboración dentro de la ilustración científica, ya que nunca estamos solos, a pesar de que es un trabajo solitario el estar en el estudio haciendo ilustraciones, dibujando por muchas horas.
pero finalmente siempre estamos en contacto con otras personas, ya sea con científicos, especialistas que nos van asesorando o nos van guiando. Eh, Hay diseñadores que, por ejemplo, a veces terminamos la ilustración científica y tenemos que enviársela al diseñador que está encargado de compaginar el proyecto, la revista o el paper o el libro. Eh, entonces siempre es importante la colaboración e incorporar las sugerencias de otras personas en nuestro trabajo, estar abiertos a eso. Otra característica importante es ser autocríticos con nuestro propio trabajo y por último, la paciencia, que es algo que se va desarrollando cuando hacemos ilustraciones científicas, lo vamos cultivando y es imprescindible porque muchas veces nos vamos a demorar una semana o 2 semanas en hacer una ilustración, entonces tenemos que armarnos de paciencia para poder realizar un buen trabajo. Estel Turban, de Cataluña, pregunta, ¿no está el sector saturado? ¿Hay realmente espacio para los recién llegados? Yo creo que yo no lo veo como que esté el sector saturado. Mi fuente de inspiración realmente es la diversidad de todos los organismos que podemos llegar a encontrar. Y yo creo que cuando pienso en el sector saturado, pienso en que veo a veces cierto tipo de ilustraciones que hacen referencia a grupos de organismos en particular, que quizás se repiten mucho, quizás se tocan mucho esos organismos, como por ejemplo eh, los mamíferos marinos, las ballenas o los delfines son muy ilustrados, pero existen otros grupos o sea, familias enteras que jamás se han ilustrado, sobre todo los invertebrados marinos. Ustedes piensen que el 90% de los animales que están en la Tierra son invertebrados y el 10% aproximadamente son vertebrados. O sea, imagínense la cantidad de especies de invertebrados que existen y muchos de ellos jamás han sido ilustrados. Entonces yo creo que para, para evitar esto, para no ver como que el sector está saturado, es importante buscar alguna vía en la que nosotros podamos diferenciarnos de otros ilustradores, buscar eh, quizás algún grupo taxonómico en particular que no se haya ilustrado y también de esta manera hacer que nuestras ilustraciones sean un aporte, que sean imágenes que realmente estén aportando al entendimiento de estas informaciones y que no sea más de lo mismo y no estar como dándonos vueltas en lo mismo. Enar Alonso Marcos, de Austria, nos pregunta, ¿con qué científicos está o ha colaborado? Bueno, yo soy ilustrador científico independiente, no estoy contratado por alguna institución o universidad, lo cual me ha permitido ir eh, trabajando con muchos grupos de personas diferentes, tanto con científicos, con especialistas, con artistas, con diseñadores, y también, por ejemplo, he hecho ilustraciones para universidades, para centros de investigación, para laboratorios, para ONGs, para diversas instituciones. Otra parte, otro tipo de clientes también puede ser personas que desarrollan proyectos relacionados con educación ambiental o divulgación científica. En fin, existen muchas vías o muchos potenciales clientes que podrían requerir de estas ilustraciones. Jordi Sempere de España pregunta, ¿considera su trabajo más cercano al diseño de información visual, a la ilustración entendida como complemento de un texto o al arte? Yo creo que lo principal es que las ilustraciones son el complemento de un texto científico que está comunicando una idea, y las ilustraciones vienen a ayudarnos a entender esto, no nos esclarecen la información. Pero también existe un componente artístico muy importante, ya que cuando hacemos ilustraciones finalmente estamos dibujando o estamos pintando o estamos poniendo en práctica nuestras destrezas artísticas. Estamos poniendo en práctica la sensibilidad, estamos viendo colores, estamos viendo luces, texturas, superficies, etcétera. Y para poder procesar eso, yo creo que tenemos que ser sensibles artísticamente. Y también siento que muchas veces se acerca la ilustración al diseño de información visual, sobre todo en las infografías, por ejemplo, o en los esquemas
Hay veces en que no basta solamente con poner la imagen de la especie, sino que hay que poner etiquetas, hay que poner otros elementos, hay que poner flechas y una gran diversidad de otros elementos que se están también relacionando con conceptos de diseño y de composición. Clara Borrás de Cataluña pregunta, ¿cómo empezaste en el campo? ¿Te lanzaste directamente o fue una incorporación gradual? Fue una incorporación gradual. Yo cuando terminé la carrera de biología marina, comencé trabajando en el laboratorio de malacología de la Universidad de Valparaíso. La malacología es el estudio de los moluscos. Y comencé trabajando como asistente de proyectos, como técnico básicamente. Estaba muchas horas en una lupa separando conchas de moluscos microgasterópodos, o sea, conchas muy pequeñitas y más encima eran las larvas, o sea, eran demasiado pequeñitas. Y gradualmente fui viendo la forma de tratar de promocionarme más como ilustrador científico, me empezaron a realizar más encargos y de a poco fui avanzando más en este tema hasta que en un punto, más o menos después de un año o sí, un año desde que salí de la carrera, yo dije, quiero dedicarme a esto, quiero hacerlo de manera profesional, comprometida y de manera seria. Y empecé a dedicar el 100% del tiempo a la ilustración científica, a promocionarme como ilustrador eh, y a subir contenido también a las redes sociales y asistir a congresos, etcétera. ¿Cuántos encargos tienes en un mes? Esta también es de Clara Borrás. Eso es muy variable. A veces pueden ser 2 ilustraciones, a veces nos llaman para participar en un proyecto que va a durar 2 años, por ejemplo, y nos dicen, ok, tenemos que hacer 100 ilustraciones en estos 2 años, entonces nos dan a nosotros como ilustradores la libertad de organizarnos y de definir un calendario. Muchas veces también nos hacen encargos más apresurados, es como necesitamos esta ilustración para la próxima semana, entonces eso varía mucho. Realmente no tengo una cifra, eh, pero lo que sí puedo decir es que es importante siempre estar moviéndonos como ilustradores, estar promocionando nuestro trabajo y no quedarnos esperando a que lleguen los encargos, porque muchas veces no llegan. Entonces no podemos vivir solamente de eso. Tenemos que buscar la forma, tenemos que promocionarnos mucho y ver cuáles son nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras aptitudes y de cierta forma complementar este tema de la ilustración científica con este otro tema de nuestras capacidades, nuestras aptitudes y nuestros talentos. Y buscar la manera de tener, yo diría, eh, varias actividades en paralelo y como eje central que sea el tema de la ilustración científica. Yo les pongo como ejemplo, yo hago ilustraciones científicas a pedido, por encargo, pero también me dedico a la docencia, hago clases de ilustración científica o ya sea en cursos o en talleres, en cursos online, y también tengo un emprendimiento relacionado con la venta de productos, de souvenirs, de recuerdos, etcétera, con las ilustraciones que yo mismo produzco. Entonces yo creo que la manera es eh, buscar y siempre estar buscando, no dejar de movernos, siempre estar activos y también, muy importante, siempre estar promocionándonos, porque a través de la promoción y de mostrar una buena marca, demostrar que somos responsables, que somos capaces de hacer los trabajos, los clientes se interesan más en nuestro propio trabajo. Itziar Burgués Martínez, de Portugal, pregunta, ¿qué fue lo que te motivó a desarrollar una carrera en ilustración científica? ¿Es compaginable realmente con la carrera de investigador? A mí lo que me motivó a desarrollar esta carrera de ilustrador científico es el gran amor que tengo por la naturaleza, la pasión que siento por el dibujo y porque realmente cuando estaba estudiando biología era lo que yo más quería hacer. Yo soñaba con esto. Eh, bueno, siempre desde muy pequeño me gustó dibujar, el dibujo, la pintura y todos esos temas artísticos y la naturaleza también. Entonces yo cuando estaba
estudiando biología marina fue como que encontré el camino que unía estas dos pasiones y temas que me interesaban mucho, que quería seguir desarrollando, y por eso fue que yo decidí dedicarme a la ilustración científica. ¿Es compaginable realmente con la carrera de investigador? Totalmente. O sea, muchos investigadores tienen que dibujar día a día las observaciones que hacen, y también muchos investigadores eh, hacen dibujos científicos, pero quizás no tienen tanto conocimiento técnico. A veces hay cosas muy pequeñas que pueden mejorar mucho el resultado, el trabajo de la ilustración. A veces puede ser usar este otro tipo de papel que va a mejorar mucho más el efecto o el resultado, usar este otro tipo de lápiz, la iluminación, por ejemplo, enfocarla desde cierto punto para que los volúmenes de los modelos se vean más realistas o se vean más acorde a lo que es realmente. Eh, pero sí, es totalmente compaginable con la carrera de investigador. Por ejemplo, antes, al menos en Chile, yo creo que también se debe haber dado en otros países, en las carreras de ciencias existían las asignaturas de dibujo científico y en biología tenemos que dibujar mucho. Siempre las observaciones que estamos haciendo en las prácticas nos hacen dibujar esquemas, nos hacen hacer dibujos simples, porque el dibujo es muy importante para entender las estructuras. Entonces, eh, es fundamental. Yo diría que los científicos, los investigadores, debieran de tener más conocimientos en dibujo científico. Sara Soria de España pregunta, ¿cómo organizas tu día a día cuando tienes varios trabajos de ilustración? A mí me gusta trabajar en serie cuando tengo hartas especies que ilustrar. Por ejemplo, me hacen un encargo de especies marinas y me dicen, ok, tienes que ilustrar peces, moluscos y crustáceos. Eh, yo trato de ordenarlos. Por ejemplo, comienzo por todos los peces, luego seguiría por los moluscos y luego por los crustáceos, pero además los peces los agrupo ya sea por colores, por forma, porque creo que de esta manera puedo avanzar más rápido. Comienzo siempre cuando hago los bocetos, eh, hago muchos bocetos, muchas veces hago todos los bocetos de una, también así le damos más tiempo a los científicos para que los puedan corregir y que nos puedan enviar sus comentarios. Ya les voy a hablar un poco más de esto más adelante. Eh, por ejemplo, si hay peces rojos, peces azules y peces grises, agarraría primero todos los peces rojos y empezaría a pintarlos, luego los peces azules y luego los peces grises. Al menos a mí me sirve mucho hacerlo en serie, hacerlo como de paquetes de ilustraciones, y creo que a veces ir de una ilustración, comenzar con un boceto, hacer ilustración, digitalizar, después otra desde cero y así ir avanzando, creo que se hace un poco más tedioso. Eh, para mí es más rápido y es más fluido hacerlo por grupos. También en el día a día, como ya les he ido contando, hay que hacer más actividades aparte de estar puramente dibujando y haciendo la ilustración. Tenemos que también organizarnos para enviar correos, recibir información, estar atentos a reuniones, a veces hay que viajar, ir a terreno, y cuando tenemos que ir a terrenos tenemos que ver si la marea está baja, hay una serie de condiciones, el clima, por ejemplo. Entonces, yo diría que lo más importante es la planificación y hacer las cosas con bastante anticipación, porque muchas veces en las ilustraciones nos podemos demorar mucho, se nos puede ir extendiendo el tiempo y nos podemos pasar, por ejemplo, de la fecha de entrega. Voy a pasar ahora a las preguntas relacionadas con el proceso de ilustración. José Jiménez de Argentina pregunta, ¿cómo trabaja un ilustrador con especímenes vivos que pueden observarse durante poco tiempo? Esto pasa mucho. A veces vamos a la playa, vamos a un laboratorio y tenemos poco tiempo para trabajar con esa lupa porque otra persona, otro científico tiene que usarla, los tiempos son limitados. O a veces estamos en terreno y la marea va subiendo, a veces son organismos que se mueven muy rápido. Si dibujamos peces, por ejemplo, en un acuario, los peces se mueven muy rápido. Entonces vamos a ver que el pez está acá y a los 3 segundos puede que ya se vaya. Para eso es importante siempre tener una cámara,
que tome fotos, que tome videos y también documentarnos por otras vías. Siempre lo más importante cuando estamos trabajando con una especie es buscar las descripciones originales de esa especie. Hay una persona, hay un científico que hizo una descripción extensa de esa especie, que probablemente son muy antiguas, en la cual también podemos encontrar proporciones, podemos encontrar medidas, tamaños, y eso nos va a ayudar como respaldo para hacer esta ilustración. También es importante documentarnos en otras fuentes, buscar fotografías de referencia, ya sea que hayan tomado otros científicos, otros especialistas. En Internet también podemos encontrar fuentes de referencia, aunque a veces no son tan fidedignas, pero no tenemos que quedarnos solo con estar trabajando, estar observando los especímenes vivos ahí. Podemos conseguirnos las muestras, las especies fijadas, disecadas, ir a un museo, etcétera. Cristina Espírito, de Portugal, pregunta, al final, ¿qué tratamiento haces a las imágenes? Bueno, una vez que yo termino la ilustración, termino de pintar, viene la parte de digitalización. Yo generalmente, bueno, siempre en realidad, cuando hago la entrega de las ilustraciones, las entrego por vías digitales. Las subo a Google Drive o las envío por WeTransfer, por ejemplo, a las personas que me las encargaron. Y para hacer este paso es súper importante escanear, tener un buen escáner, escanear en alta resolución. Yo escaneo en 600 dpi y posteriormente hacer un paso de postproducción en Photoshop, que si bien no es tanto editar la misma ilustración, es más limpiarla, ajustar los valores para que la imagen quede lo más parecida posible a la ilustración original, sobre todo porque, por ejemplo, si trabajamos con acuarela, y escaneamos un trabajo hecho en acuarela, los colores a veces se atenúan, quedan como quemados. Y esto se puede arreglar ajustando los niveles con Photoshop, siempre teniendo la pantalla acá, la ilustración original en esta parte, e ir comparando. Y por supuesto, tener una pantalla bien calibrada, porque eso también puede hacer una distorsión en los colores, por ejemplo. Alma Hernández de España pregunta, ¿qué prefiere a la hora de realizar las ilustraciones? ¿Fotografías y videos, animales conservados y o disecados, o observarlos en su medio natural o en cautividad? Yo creo que a veces podemos elegir entre tener el espécimen vivo o en cautiverio. Si son especies muy comunes, quizás la podemos ver mucho y sea fácil de obtenerla, pero muchas veces no podemos elegir y muchas veces es lo que hay. A veces incluso no tenemos acceso a la especie en tridimensional, o sea, ya sea la especie viva o fijada o en una muestra conservada, etcétera. Eh, y tenemos solamente acceso a fotografías o videos de referencia. Me pasó, por ejemplo, una vez que tenía que ilustrar un pez del archipiélago de Juan Fernández, que es un archipiélago que está a 650, 660 kilómetros mar adentro desde la zona centro de Chile, en el cual hay mucho endemismo de especies. Hay muchas especies que tienen importancia ecológica, pero no importancia comercial, y por ende han sido poco estudiadas, y muchas de esas especies ni siquiera han sido documentadas, o sea, hay muy poca información. Y me pasó con un pez, el pez piña, que había solamente una o dos fotografías de un buzo que había tomado allá, y con esas fotografías trabajé más las descripciones originales de un buque oceanográfico que pasó por el archipiélago en 1830 más o menos, que estaban en alemán. Entonces era complejo realmente. Yo no, en ese momento no podía ir al archipiélago de Juan Fernández por varios temas que hacen complejo, ya sea por ejemplo, para ir para allá hay que ir en cierta época del año, no hay viajes siempre, es muy caro estar allá y también acceder a esa especie allá es difícil. Entonces hay veces en que se hace complejo y que tenemos que usar lo que dispongamos, pero hay veces que podemos elegir. Yo, mientras más fuentes de información hayan, es mejor. Si tenemos opción a ir a ver la especie en terreno, a ir a un museo, a ir a un acuario, a ir a tomar fotografías, o si hay un científico que nos pueda prestar estas imágenes, hay que hacerlo.
Siempre hay que agotar todas las fuentes posibles de información para documentarnos. Javiera Constanzo de Chile pregunta, ¿cuántas referencias usas en promedio para generar una ilustración? ¿Tomas fotos de Google o se las pides directamente a los ilustradores? O sea, perdón, a los autores. Yo creo que siempre es o sea, el número es siempre la mayor cantidad de información que haya. Si son 100, si pueden ser 100, es mejor. Si pueden ser 100 y 3 videos, es mucho mejor aún. Y si pueden ser 100 y 3 videos y tenemos la especie acá, es perfecto. Pero siempre pensar en tener muchas referencias, no quedarnos solamente con una. El tema de obtener las fotografías de Google, yo creo que es la última instancia a la que tenemos que recurrir. A veces no nos queda otra, pero siempre tenemos que, por encima de todo, intentar nosotros mismos ir tomando las fotografías e ir armándonos de un archivo de fotografías propias para ahorrarnos el tema a veces hay un poco de disputas entre quién tomó la fotografía, quién la usó como referencia. Entonces siempre es bueno tener nosotros nuestro propio material. Si vamos a pedir fotografías a los autores de las fotos, a los científicos o a quien sea, siempre pedir la autorización y en cualquiera de los casos poner los créditos de la fotografía de referencia. Y si vamos a usar Google, también recomiendo no usar el Google común que todos usamos, sino que usar Scholar Google o Google Académico, que es la traducción en castellano. En Google Académico es como una variante de Google en la cual podemos buscar imágenes que están publicadas en papers o en revistas científicas o en libros o en fuentes más fidedignas. Paula Constanza de Chile pregunta, cuando haces una ilustración, ¿puedes agregar tu propia creatividad al proceso o es más bien apegarse a la realidad biológica de cada especie? Sí, como base nos estamos apegando a la realidad biológica de cada especie. Tenemos que ser objetivos y tenemos que ser precisos con eso y tenemos que respetar siempre todas esas estructuras o toda la morfología. No podemos inventar cosas, no podemos interpretar cosas si es que no las estamos viendo. Pero sí hay un punto en que podemos aplicar nuestra creatividad. Por ejemplo, si estamos haciendo una lámina científica y tenemos una estructura del cuerpo de un crustáceo, y tenemos aparte todos los apéndices dibujados en detalle a una escala mucho más grande, podemos aplicar nuestra creatividad en cómo organizamos los elementos en una lámina científica. Serían los temas de composición. A veces también, por ejemplo, nos dicen, necesitan que hagamos un esquema eh, y el cómo lo organizamos, el cómo lo mostramos en el espacio. Eso también es aplicar nuestra creatividad como ilustradores. Tomás Soria, de España, pregunta, ¿qué importancia tienen en tus trabajos los bocetos previos? Son muy, muy, muy importantes. Es lo básico para hacer una buena ilustración, un buen boceto. Muchas veces el proceso del boceto nos toma mucho tiempo porque en el boceto nosotros estamos plasmando nuestro entendimiento de lo que estamos viendo, ya sea a través de dibujos, pero también a través de notas científicas. En el boceto quizás no hacemos dibujos tan elaborados, tan detallados, o a veces sí, pero por ejemplo, a veces cuando estamos en terreno no nos da el tiempo, o estamos en el intermareal, sentados o en zonas costeras y viene una ola, entonces podemos estar unos segundos, dibujar, salir corriendo. A veces cuesta mucho hacer un boceto detallado. Y en ese caso es importante tomar notas científicas, tomar apuntes, pero el boceto es lo primordial, y un buen boceto va a ser la base de una buena ilustración científica. En el boceto nosotros arreglamos proporciones, borramos, quitamos cosas, podemos cambiar todo de nuevo, pero por ejemplo, si estamos haciendo la ilustración final, si estamos pintando en acuarela y nos damos cuenta de que algo quedó desproporcionado, ya es muy difícil arreglar ese detalle en este paso del proceso. Eh, eh, ya es casi imposible volver atrás a veces. Entonces, por eso en el boceto nos aseguramos de que todo esté correcto para que los pasos que siguen no tener problemas en esos pasos. Y muchas veces los bocetos también
los vamos a enviar a los científicos o a nuestros asesores para que ellos los aprueben y para que ellos digan, ok, esto está correcto, continúa con la ilustración final. Roselía Garduño de México pregunta, ¿qué materiales usas para dibujar bajo el agua? Bueno, bajo el agua se puede usar un tipo de papel que es a prueba de agua. Es un papel hecho a base de piedras, se llama Stone Paper, y hay una marca que se llama Ride in the Rain, la pueden buscar en internet. Ellos comercializan, bueno, deben haber más marcas quizás, pero es la que yo conozco. Ellos comercializan libretas hechas de este papel Stone Paper. Y este papel se puede usar perfectamente para dibujar debajo del agua, lo usan los buzos. Eh, se dibuja con un lápiz de grafito, preferiblemente un lápiz mecánico o portaminas, como le llamamos acá. Los bolígrafos no son muy recomendables porque con la presión pueden alterarse sus condiciones y puede que no funcionen. Un lápiz mecánico sí es bueno, sí funciona y uno barato, no algo tan caro. Eh, Mariana Hidalgo de Argentina pregunta, ¿cuáles son las convenciones específicas de la ilustración científica en lo que refiere a fauna marina? Bueno, acá es importante decir de que para cada grupo hay convenciones específicas. O sea, hay códigos, por ejemplo, los peces en ilustración científica se dibujan en vista lateral, con las aletas desplegadas, mirándose a la izquierda. Los crustáceos puede ser algunos, los decápodos, por ejemplo, se dibujan en vista dorsal, con sus apéndices extendidos, mostrándolos claramente, que no haya nada debajo de otra cosa. Hay algunos crustáceos como los camarones o las gambas que se dibujan en vista lateral porque es necesario ver la estructura del rostro, todo el perfil. Y así, en cada grupo vamos a encontrar diferentes códigos. Y por eso yo siempre recomiendo, si a alguien le encargan una ilustración científica, tiene que buscar otras referencias, otros papers, o buscar cómo otros ilustradores han hecho las ilustraciones de, esto, de esta especie o de este grupo de organismos. Comenzar buscando cómo lo han hecho otras personas y también, por supuesto, buscar cuáles son los códigos internacionales, si es que tienen acceso a algún texto especializado o algún sitio web donde se hable de esto. Juliet Millán de Colombia pregunta, ¿cómo empieza y termina una ilustración usted? Pasos, métodos, materiales, etcétera. Los pasos se pueden, yo lo divido más o menos en 5 pasos. El primer paso es la documentación y la observación de lo que tengamos que ilustrar. Ahí también está incluido ir a terreno, ir a mirar especies en cautiverio, ir a un museo, ir a un acuario, ir a una universidad, conseguirnos con especialistas si es que nos pueden prestar un espacio en su lugar de trabajo, si es que podemos ir a ver sus muestras. Eh, Luego vendría el paso de la elaboración del boceto. Una vez que ya entendemos lo que estamos haciendo, que entendimos las estructuras, hicimos un estudio, empezamos a hacer bocetos, empezamos a anotar y empezamos a eh, consultar con especialistas para ver si esto está bien, si esto está correcto. Luego vendría la etapa del traspaso del boceto al sustrato final. Como sustrato final me refiero al papel que vamos a usar, por ejemplo, si vamos a trabajar con acuarela, es un papel de acuarela, o si trabajamos con lápiz de color, podemos usar un papel de acuarela, pero también podemos usar un papel Bristol, por ejemplo, que es muy ad hoc para eso. Y siempre va a haber un método para traspasar este dibujo a ese sustrato final. Lo más sencillo puede ser con una mesa de luz. Ponemos la mesa de luz, ponemos el boceto, ponemos el papel encima y comenzamos a trazarlo. Muchas veces también el papel es muy delicado y no podemos trazarlo por encima, entonces tenemos que usar algún otro medio, como usar un calco o un papel. Existen transfer paper, se llama, es como un calco muy especial que no mancha tanto las hojas, entonces usamos un papel delicado como el de acuarela, no va a quedar con la grasa del grafito. Eh, y luego vendría el paso de desarrollar la ilustración final. En este caso, utilizamos la técnica que hemos escogido. Bueno, a veces nos pueden decir, necesitamos que esta ilustración esté hecha en blanco y negro, hecha con esta técnica,
o necesitamos que la ilustración sea hecha en acuarela. Muchas veces quienes nos hacen el encargo lo dejan a nuestro criterio o nosotros tenemos que sugerirlo también. Quizás la persona quiere que sea una ilustración hecha en lápiz de color, pero nosotros podemos decir, bueno, quizás venga mejor para las características de esta especie hacer algunas capas de acuarela y mezclarlo con lápiz de color. Y luego finalmente está el paso de la digitalización, el cual es muy importante, ya que generalmente las ilustraciones se piden o las solicitan en digital, escaneadas. Entonces acá tenemos que, como les decía hace un momento, tenemos que escanear en alta resolución, hacer un paso de postproducción en Photoshop o en algún otro programa de edición para borrar el fondo, porque queremos entregar la ilustración con el fondo transparente idealmente. Eso la enriquece mucho más. Y también para calibrar los colores, para hacer que los colores de la versión escaneada sean lo más parecido posible a la versión original. Luego, Gema Hernández, de España, pregunta: las focas y leones marinos son algunas de los animales más complicados de dibujar. La cabeza y el cuerpo siempre quedan desproporcionados. ¿Algún truco? Eh, no sé si hay algún truco. Yo creo que lo importante, quizás lo que te está fallando es el paso del boceto. El boceto es muy importante y en el boceto tú vas a definir finalmente todas las proporciones. Entonces, para que tu resultado final esté desproporcionado, habría que poner más énfasis en el paso del boceto, en la etapa del boceto. Es en el boceto donde tú vas a medir, vas a traspasar las proporciones, vas a anotar las medidas y así este problema de la desproporción no va a ocurrir en la ilustración final porque tú te aseguraste de que todo esté completamente acorde a las especies que estás ilustrando. Elena Moreno de España pregunta: ¿se requiere siempre el asesoramiento de un científico? Sí, sí, siempre tenemos que buscar el asesoramiento de científicos o de personas que son especialistas en el tema que estamos trabajando. Muchas veces, si uno es biólogo o sea, yo soy científico, pero igual no tengo conocimiento de esta especie o de este grupo taxonómico en particular. Siempre recurro a alguien que me pueda asesorar, que pueda revisar mis bocetos y que me pueda ir guiando. Eh, Ana Pino Blanco del Reino Unido pregunta: ¿el color es importante? El color a veces es importante y a veces no nos importa. Eso va a depender del objetivo que tengamos en la ilustración y de lo que queremos comunicar. Muchas veces el color termina siendo un distractor si queremos comunicar o si queremos mostrar, por ejemplo, cuál es la estructura de las aletas de un pez, la estructura de los rayos y las espinas, que son estos como líneas muy finitas que están paralelas y que van recorriendo todas las aletas, eh, pero el pez tiene un color negro oscuro. Si hacemos la ilustración con el color y queremos mostrar esta estructura que está por debajo, quizás no se entienda mucho. Quizás sea más conveniente hacer un dibujo de líneas simplemente que muestre los rayos y las espinas. El color lo podemos usar para otras cosas. A veces hay variedades de especies que tienen diferentes colores. Quizás ahí sea muy importante hacer una ilustración que muestre que la especie es roja, es naranjo o es amarilla, o que tiene variedades de estos colores. Entonces, por eso siempre va a depender de lo que estemos haciendo y del objetivo que estemos de la ilustración. Por eso es muy importante tener esto claro y definirlo cuando estamos comenzando la ilustración. Marta Córcoles, de Cataluña, pregunta: ¿es posible obviar algún elemento de la ilustración si no tenemos toda la información? Eso depende. También depende del objetivo. O sea, por ejemplo, si el objetivo es mostrar la dentadura de un pez, no podemos y no tenemos los dientes, por ejemplo, no sabemos cómo son, eso es imposible, es inviable. Pero quizás si estamos trabajando con este pez, necesitamos ilustrar la dentadura y la aleta caudal del pez está destruida. Quizás eso se pueda obviar porque no es el objetivo de la ilustración ilustrar el pez completo, sino que queremos ilustrar la parte de la dentadura. Va a depender entonces de nuestro objetivo.
Teresa Ciudad de Chile pregunta, leí en un documento de Ilustraciencia que la fauna marina hay que ilustrarla con su apariencia bajo el agua. ¿Es incorrecto entonces ilustrar peces que han sido pescados, por ejemplo, comprados en el mercado, y representarlos con sus elementos cuando ya están muertos? Sí, sí, lo importante es representar las especies como están en su ambiente natural. Por eso es que intentamos ir a terreno a ver cómo se desenvuelven y cómo viven en ese ambiente. Definitivamente, comprar, en el ejemplo del pez, comprar peces en un mercado y basarnos solamente en ese pez para hacer una ilustración no es correcto, porque los peces, o sea, que lo hayan sacado del mar a que llegue al mercado, han pasado muchas horas en las cuales se van deteriorando ciertas estructuras, los colores cambian, en la mayoría de los peces los colores cambian mucho cuando los sacamos del agua, se hacen más pálidos o más pardos, o algunos se oscurecen, depende, pero varía, hay cambios. Y también por el trato que se les da en un mercado, generalmente las aletas se quiebran, se rasgan, se les hacen heridas. Entonces, nos puede servir mucho, por ejemplo, para ver las estructuras. Quizás las aletas estén quebradas, pero una parte está completa y nos ayuda a entender mucho más cómo es. Y en ese caso tengamos que recurrir a videos o a fotografías para ver los colores originales, cómo es debajo del agua o cómo es en su ambiente natural. Ahora, también yo he visto que en algunas publicaciones científicas que hablan sobre ictiología o el estudio de los peces, mencionan descripciones de los peces con los colores originales, o sea, en su ambiente natural, bajo el agua, y con los colores recién extraídos del agua. Y ponen fotografías comparándolo. También eso es una buena referencia, nos complementa mucho más el entendimiento de este proceso. Bueno, entonces voy a pasar ahora a las preguntas relacionadas con las recomendaciones. Carmen Gutiérrez de España pregunta, si trabajamos con varios estilos, ¿es mejor hacerse un portafolio o portfolio de ilustración científica y otro que no? ¿O se hace un portfolio único que muestre variabilidad y diversidad de estilos? Si quieren promocionarse como ilustradores científicos y enviar este portfolio a científicos o a personas que sean potenciales clientes, lo importante es mostrar solamente ilustraciones científicas o ilustraciones relacionadas con ciencias, ilustraciones naturalistas o de naturaleza. Yo diría que mezclarlo con otros tipos de ilustración, quizás con estilos de ilustración que son más lejanos, como por ejemplo ilustración de cómic o no sé, algún otro tipo, narrativa gráfica. Eh, no vendría muy bien, pero lo que sí yo recomendaría es que si se hace en un portfolio que tenga solamente ilustraciones científicas, mostrar diversidad, mostrar tanto diversidad de técnicas, pueden poner algunas ilustraciones en color, otras en blanco y negro, en color pueden hacer ilustraciones en acuarela o en watch, en acrílico, en lápiz de color, las técnicas que ustedes más dominen, por supuesto, y también apuntar a la diversidad de organismos. Muchas veces puede enriquecernos a nosotros como ilustradores el saber ilustrar peces, pero también el saber ilustrar moluscos, el saber ilustrar poliquetos, etcétera. A veces se valora mucho eso porque nos hace más competentes. Genesaret Wong de Francia pregunta, ¿cómo determino el valor de mi trabajo? Bueno, eso yo creo que es algo que nos esa pregunta nos la hacemos mucho los ilustradores. También yo diría que es bastante amplio el tema de ponerle precio al trabajo. Eh, para mí lo más importante es definir el tiempo que nos demoramos en hacer una ilustración, y a partir del tiempo se desprende una serie de factores. O sea, podemos considerar la técnica que estamos utilizando. Si trabajamos con una técnica más demorosa que otra, van a ser más horas de trabajo. Quizás si trabajamos en color, a veces nos demoramos más que trabajar en blanco y negro, o esto no es siempre así. Muchas veces hay ilustraciones en blanco y negro que son espectaculares y que toman mucho, mucho tiempo en hacerlas.
Em, y también es importante ver para qué va a ser utilizada esta ilustración. Si es utilizada en un libro que va a ser un texto de biología que se va a distribuir en estudiantes universitarios, en universidades, quizás el alcance va a ser internacional y los ingresos que se van a obtener con la venta de estos libros van a ser mucho mayores que un proyecto de divulgación científica a nivel regional que es de la mano de una ONG, por ejemplo, que tiene recursos limitados. Yo creo que siempre hay que evaluar muchos factores, el tiempo, las técnicas, los conocimientos que estamos usando, nuestra experiencia, eh, las condiciones de los clientes, el uso que se le va a dar a las ilustraciones, el tiempo que van a estar en uso, y a partir de eso definir el valor que le vamos a poner a nuestro trabajo. Lo importante también, yo diría, es no regalar nuestro trabajo, es ponerle un precio justo al tiempo en que nosotros nos demoramos. Y muchas veces quizá esto es poco comprendido por clientes que no tienen tanto conocimiento de lo que implica hacer una ilustración científica. A veces nos demoramos mucho en el proceso, a veces en borrar el fondo de una ilustración. ¿No? Yo me demoro de repente un día cuando es un erizo, por ejemplo, que tiene muchas púas, en ir recortando todo el contorno, te puedes demorar muchas horas. Y a veces, cuando los clientes no tienen mucho conocimiento de ese proceso, es importante nosotros como ilustradores hacerlo saber, porque estamos cobrando un precio justo por nuestro trabajo. Y que no parezca algo como exorbitante o que este tipo está loco porque está cobrando eso. Eh, Silvia Antunes de Portugal nos pregunta, ¿cómo hacer networking en el mundo de la ilustración o ciencia para empezar a ganar potenciales clientes? Bueno, yo diría que la promoción, promocionarnos como ilustradores, promocionar nuestra marca es muy importante a través de las redes sociales, a través de un sitio web en el que podamos mostrar una galería de nuestros trabajos. Tener un blog, por ejemplo, también ayuda mucho ir creando contenido referente a la ilustración científica. Y también, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho ir a los congresos donde se juntan científicos o especialistas a conversar, a mostrar sus resultados, sus investigaciones. Eh, es en esas instancias donde generalmente se conversa sobre los proyectos o alguien dice, oye, estamos buscando un ilustrador, mira, qué bueno, te vamos a contactar, se dan los teléfonos, los emails y ahí surgen los contactos. Eh, por ejemplo, en Chile está el Congreso de Ciencias del Mar, que lo organiza la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, y todos los años se realiza en una universidad diferente, en ciudades diferentes. Pero hay años en que los congresos están más enfocados a la acuicultura, a las pesquerías, otros años a otros tipos de investigaciones, otras temáticas, eh, y por eso también es bueno estar siempre presentes. Eh, a veces en los congresos las personas, los organizadores se interesan mucho por los ilustradores porque a los científicos les llama mucho la atención el arte. Eh, y puede servir, por ejemplo, contactar a los organizadores de un congreso, ver quién lo está organizando y qué universidad lo organiza. Quizás haya alguna persona encargada de la difusión o encargada del montaje del lugar que nos pueda ayudar y ahí mostrarnos nosotros, quizás armar un grupo de ilustradores, por ejemplo, hola, queremos ir a este congreso a mostrar nuestro trabajo, podemos hacer una exposición, podemos tener un stand con nuestro trabajo. Siempre es bueno proponer, porque muchas veces a los organizadores de los congresos les llama mucho la atención y les interesa. Y así es como yo lo he hecho. Eh, Vanessa González de España pregunta, me encanta la vida marina e ilustrarla, pero no sé nada de oceanografía. ¿Por dónde me recomendarías empezar a estudiar el mundo marino? Bueno, yo creo que si a alguien le interesa mucho, pero no está inmerso en el mundo de la oceanografía, por ejemplo, si es que tú vives en una ciudad que tenga costa, que tenga el mar cerca, o si tienes alguna ciudad cercana que tenga mar, ve a esa ciudad y un súper buen lugar para comenzar es la zona intermareal.
La zona intermareal es la zona de donde fluctúa la marea, donde está la marea más alta, la marea más baja, todo este tramo es la zona intermareal, la cual durante algunas horas del día está cubierta de agua, durante otras horas está expuesta al aire y tiene una enorme diversidad de organismos marinos. Es muy interesante porque podemos ir en marea baja, ver, planificar, ver cuáles son, a qué hora es la marea baja, ir para allá, estar ahí, por supuesto llevar un calzado adecuado, llevar bloqueador, taparnos del sol, ir con mucho cuidado, con mucho respeto, pero es un muy buen lugar para empezar a observar, a ver organismos vivos, organismos en movimiento y en su ambiente. Patricia Pina, de España, pregunta, ¿se realizan muchas prácticas de campo, como por ejemplo inmersiones? Eh, Esto sí, es muy importante ir a campo, ir a terreno, a observar, pero las inmersiones van a depender de lo que estemos haciendo. Como les decía recién, si estamos dibujando especies intermareales, quizás no las vamos a hacer mucho, quizás sí podemos hacer inmersiones en el mismo intermareal, pero también podemos esperar la marea baja y estudiar a los organismos cómo se comportan cuando quedan expuestos. A veces, por el contrario, es súper importante hacer inmersiones. O si es que nosotros no, si es que alguien no bucea o por problemas de salud tiene prohibido el buceo, puede también consultar a otros buzos y pedirles a ellos que tomen fotografías. Generalmente cuando se hacen inmersiones de grupos de buceo, van los buzos, los guías, van tomando fotos. Entonces uno les puede decir, oye, ¿me puedes tomar, si ves estrellas de mar, tómale fotos, porfa, y después me las prestas o vemos ahí cómo te las pido. Pero si es que nosotros no podemos hacer las inmersiones, podemos pedirlas a otra persona. Y en definitiva, entonces esto va a depender de lo que estemos ilustrando, de dónde están las especies o de cuál es el ambiente que tenemos que ilustrar. Otras veces, por ejemplo, va a ser necesario estar en embarcaciones, quizás. Si vamos a estudiar las aves pelágicas, las aves que están mar adentro, tenemos que ir en un bote o en una pequeña embarcación a hacer avistamiento de aves. No nos va a servir hacer inversiones. Entonces también depende mucho de lo que necesitamos ilustrar y del objetivo que tengamos. En cuanto a los clientes y el campo laboral, Paula Acebo pregunta, ¿por qué se sigue usando la ilustración científica en lugar de la fotografía? La ilustración científica cumple un papel muy importante, ya que, por ejemplo, si tomamos una fotografía, la fotografía nos va a mostrar lo que está ahí, ya sea si el pez tiene sangre, si las aletas están quebradas, si tiene una rasgadura, lo que sea, con la fotografía vamos a ver lo que está en ese momento registrando. Pero una ilustración científica nos permite hacer una especie de filtro y la persona que está ilustrando a través del estudio, a través de la observación minuciosa, puede decir, ok, esta aleta la vamos a reconstruir, nos vamos a basar en esta aleta de este otro ejemplar, que es la misma especie, porque acá está completa, pero en este está destruida. Pero acá quizás la aleta caudal está completa y en este otro ejemplar está destruida. Entonces, finalmente, la ilustración científica nos va a mostrar cosas que la fotografía no podemos mostrar, en la ilustración científica podemos omitir características, podemos enfatizar otras características y todo esto es para hacer más entendible lo que queramos comunicar. Sin embargo, yo pienso que las ilustraciones científicas y las fotografías son un complemento, son totalmente un complemento. Podemos ver cosas con la fotografía que la ilustración tampoco nos va a mostrar. Una fotografía tomada en terreno, por ejemplo, nos puede mostrar las características de la especie en su ambiente, nos puede mostrar cómo se desenvuelve o cómo se relaciona con otras especies, lo cual también puede ser un gran aporte. Caterina Bello de Chile pregunta, ¿es necesario tener una carrera científica de forma análoga a la ilustración? Soy profesora de ciencias, pero como sabrán, en biología se requiere de mucha especialización. Bueno, yo creo que como profesora de ciencias ya tienes mucho avanzado. Es muy bueno tener alguna formación en biología, pero también hay muchas personas que vienen del área del arte o del área del diseño y que se dedican a la ilustración científica. Yo creo que lo principal es estudiar
es informarnos y estudiar mucho y estar en colaboración con científicos y con especialistas de los temas. Eh, Existen cursos que podemos optar, que podemos tomar. A veces en universidades se imparten cursos de ictiología o de malacología que los podemos ir tomando como de manera más independiente y no tener que hacer una carrera de 5 años de biología, por ejemplo. Pero lo importante es estudiar y lo importante es tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Cristian Pérez de Chile pregunta, ¿cómo podemos vincular la ilustración científica con la educación en niños? Bueno, quizás las ilustraciones científicas no sean tan aplicables, por ejemplo, en la literatura que se utiliza para los niños, en los cuentos infantiles o en material infantil o de niños, pero sí es bueno que las ilustraciones, o que si queremos comunicar a un público de niños un contenido científico, las ilustraciones también las tenemos que hacer de manera objetiva y rigurosa. Y yo acá tengo un ejemplo. Este, este libro se llama Cuentos infantiles del mar. Fue realizado bajo la dirección de Paloma Núñez Farías. En este libro a mí me tocó ilustrar un cuento que habla sobre una raya. El cuento se llama Mamá Raya. Les voy a mostrar algunas imágenes, por ejemplo esta. Y habla sobre una raya que es esta, está aquí. Ella va buscando un lugar propicio para tener sus crías dentro de las playas de la cuarta región de Chile, o sea, zona centro-norte. Para hacer esto, si bien son ilustraciones infantiles, para hacer esto yo fui a la zona y con Paloma nosotros fuimos a bucear, nos metimos al mar, buscamos las rayas, fuimos a un laboratorio de la Universidad Católica del Norte de ictiología, conversamos con especialistas, nos proporcionaron sus fotografías, sus videos, su material. Usamos también las publicaciones, las descripciones originales de esta especie de raya, que es una especie endémica de Chile. Y si bien la ilustración, el resultado no es una ilustración científica, yo creo que el proceso es aplicable a este tipo de ilustraciones también, que son más infantiles, pero ese proceso riguroso que usamos en las ilustraciones científicas lo podemos aplicar a esto. Leonor Antunes de Portugal pregunta, ¿profesionalmente es fácil vivir de la ilustración científica? Yo creo que no es fácil, pero eso es como todas las cosas, o sea, nada es fácil, siempre tenemos que dedicar un montón de esfuerzo, movernos mucho, promocionarnos, como les decía, ir a los congresos, ir a las ferias, eh, subir contenido a las redes sociales, pero estar siempre ahí, yo creo que estar presentes. Eh, Eso quizás nos ayude a recibir potenciales encargos o a estar en comunicación con clientes y siempre buscar las opciones, ser nosotros los buscadores y no quedarnos esperando a que nos lleguen los encargos, porque muchas veces no van a llegar. Postular a proyectos, buscar fondos, etcétera. Luego, hay una pregunta en relación a los materiales de Marco Jiménez, de México. Él pregunta, ¿importa el material si es caro o si es barato? Sí, sí importa. A veces, cuando compramos o cuando utilizamos materiales muy baratos, puede que nos terminen frustrando porque puede que el resultado final sea o no sea como lo esperábamos o hayan algunas fallas técnicas. Puede llegar a ser frustrante hacer todo un proceso de investigación, ¿cierto? De ir a terreno, conseguir material, buscar información, documentarnos, tener un boceto muy elaborado. Y cuando llegamos a pintar con acuarela, nos damos cuenta de que el papel era un desastre, que a la primera capa que pasamos, el papel está totalmente ondeado, que no resiste la segunda capa y que se está rompiendo. En ese caso, la elección del papel, quizás que era un papel más barato, no fue muy buena. Eh, yo entonces recomiendo siempre usar materiales buenos, pero ahí también hay que tener cuidado, porque los materiales caros son realmente caros.
Entonces también, si alguien tiene poca experiencia en acuarela y compra acuarelas profesionales de X marca, que son carísimas, quizás tampoco les pueda sacar el real provecho que tienen. Yo lo que recomiendo es comenzar comprando o adquiriendo materiales de calidad media y a medida que vayan avanzando y a medida que vayan dominando las técnicas, ir adquiriendo materiales más caros. Finalmente, eh, hay una pregunta relacionada con conservación que dice, es de Rafa Doñate de España, y dice, ¿cómo de esencial es la divulgación de los ecosistemas marinos para concientizar al público de que es importante conservar estos mismos ecosistemas? Yo pienso que acá, a través de las ilustraciones, podemos transmitir un mensaje muy potente. Quizás las ilustraciones científicas que van a los papers o a los libros específicos de biología, no toda la gente, no todos los, como la gente que no está vinculada a la ciencia, va a tener acceso a esa información, pero sí, por ejemplo, si trabajamos para un proyecto de divulgación científica o de educación ambiental, las ilustraciones están jugando un papel muy importante en la divulgación y en la educación y en la concientización de la gente. A través de las ilustraciones y a través de la belleza de las ilustraciones podemos sensibilizar. Alguien que a veces hay gente que encuentra muy bonita la ilustración y eso lo conmueve y se hace más permeable a recibir un mensaje. Entonces, por eso yo, y esto yo siempre lo digo, que las ilustraciones son una herramienta muy, muy potente para transmitir un mensaje de conservación. Definitivamente podemos educar a través de las ilustraciones, podemos sensibilizar y podemos generar conciencia. Conciencia medioambiental, conciencia sobre la diversidad de organismos y sobre todo conciencia sobre las problemáticas en las que estamos viviendo actualmente, ya sea cambio climático, cambio global, acidificación de los océanos, contaminación por plástico y contaminación desde otras fuentes también, pero sí podemos transmitir este mensaje. Bueno, eh, vamos a ir terminando este coloquio. Antes los quiero invitar a que visiten la página web de Ilustraciencia y que revisen los cursos online que están disponibles. Les cuento que en enero vamos a realizar el curso de ilustración de peces, Ilustra Peces. Es un curso en el cual vamos a ver tanto la parte morfológica, o sea, la parte más científica, morfológica, un poco de taxonomía, adaptaciones de los peces, pero también vamos a repasar acuarela, vamos a trabajar con grafito también y ver cuáles son las mejores maneras de ilustrar peces. Entonces los invito a que revisen esta información y bueno, el curso va a estar muy, muy, muy interesante, muy entretenido, así que feliz de recibirlos. Y yo ya me voy despidiendo, les deseo un excelente fin de semana, les agradezco también por su audiencia, por estar presentes y les deseo que tengan un excelente término de jornada. Eso ha sido todo, yo me despido, adiós, ahí, adiós, que estén muy bien y les mando un abrazo.